Imagina un lugar donde casi nunca llueve, donde la tierra es una costra rojiza de hierro y piedra, y donde el viento, cansado de no encontrar resistencia, deja el silencio intacto durante siglos. En esa piel del planeta, las pampas de Nazca y Palpa, en la costa sur del Perú, alguien dibujó sobre el suelo una colección de líneas, trapecios y figuras que, vistas desde el aire, parecen un mensaje. No es un grafiti caprichoso, es una obra sostenida durante generaciones por una sociedad que convirtió el desierto en un tablero ritual. Aquí, más que preguntas, hay método. Más que misterio, hay una ingeniería de lo invisible. La cultura nazca floreció aproximadamente entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo, heredando parte del legado de Paracas y extendiendo su propio imaginario por los valles del Ingenio, Palpa y Nazca. En un territorio con precipitación anual ínfima, menos de 10 milímetros en promedio, y cambios térmicos extremos, la estabilidad ambiental hizo posible algo único. Si despejas la capa superficial oscura del desierto, la pátina de óxidos de hierro y manganeso, el sustrato que aparece es mucho más claro. Líneas de 30 centímetros a 2 metros de ancho, rectas que se pierden en el horizonte, trapezoides, espirales, zigzags y figuras biomorfas. Un colibrí, una araña, un mono, una ballena, un cóndor, que alcanzan cientos de metros de largo. Son obras trazadas con instrumentos simples y un rigor sorprendente. Se han identificado estacas de madera, huancas pequeñas, que los antiguos habrían usado como puntos de referencia para líneas y ángulos. Algunas han sido fechadas por radiocarbono, y los resultados caen en el rango cronológico Nazca. La técnica: cuerda tensada entre estacas, cálculo de pendientes, repetición, explica la pulcritud de los triángulos y trapecios. No hace falta un plano cartesiano para producir una recta de varios kilómetros si sabes guardar el rumbo y leer el terreno. El descubrimiento moderno de las líneas tuvo también su propio guión. A inicios del siglo XX, el arqueólogo peruano Toribio Mejía Shespe notó trazos en las pampas mientras recorría la zona a pie. En 1939, el historiador estadounidense Paul Kosok sobrevoló la región y entendió la escala real del fenómeno. Aquello no eran caminos ni canales, eran figuras. Kosok sugirió vínculos astronómicos. La puesta del sol en el solsticio de junio marcaba una de las grandes líneas, y compartió la intuición con una matemática alemana, Maria Reiche, quien dedicaría el resto de su vida a medir, dibujar, fotografiar y defender el sitio. Reiche no fue solo la dama de Nazca, fue topógrafa, divulgadora y guardiana. Vivió en una casita junto a las pampas y, armada con cinta métrica y libreta, cartografió centenares de trazos que por entonces se creían pocos y aislados. La hipótesis de Reiche planteaba que las líneas de Nazca eran un observatorio horizontal y calendario solar y estelar, cuyos alineamientos marcaban eventos astronómicos clave, esenciales en el desierto para predecir lluvias y asegurar la supervivencia, con un profundo sentido ritual y sagrado. Con el tiempo, arqueoastrónomos como Anthony Aveni y Clive Ruggles concluyeron que solo algunas líneas de Nazca tienen alineamientos solares claros. La gran densidad de trazos hace que muchas coincidencias sean casuales, por lo que su sentido también se vincula a rituales y a la geografía, no solo al cielo. Ahí entra a escena un segundo bloque de investigadores y evidencias. Johann Reinhardt propuso que las líneas eran rutas procesionales ligadas al agua y a los apus, con figuras de animales portadores de agua. Marcus Reindel y Johnny Isla, en Palpa, hallaron montículos de ofrenda y estructuras que prueban que algunos geoglifos Paracas se hicieron en laderas para verse desde los valles. La conclusión es que las líneas tuvieron fases, estilos y usos distintos según época y lugar. Las líneas no existieron aisladas. Para entender su sentido, hay que mirar hacia un punto neurálgico del paisaje: Cahuachi, el gran centro ceremonial en el margen del río Nazca. Allí, entre plazas,
pirámides bajas y depósitos con cerámica, textiles y conchas Spondylus, se organizaban peregrinaciones hacia las pampas. Así, las líneas se revelan como parte de un paisaje ritual integrado, donde ríos, montañas, templos y desierto se unían bajo un mismo eje sagrado, el agua. En ese paisaje ritual donde el agua era el eje sagrado, el subsuelo añadía otra pieza clave: los puquios, galerías filtrantes y pozos espirales que captaban y distribuían aguas subterráneas. En Cantayoc aún funcionan, testimonio de una tradición hidrológica que exigía ubicar, mantener y limpiar acuíferos. Con escenario, método y actores en su lugar, surge la gran pregunta: ¿para qué servían las líneas? ¿Cómo se usaban? ¿Y qué sabían ellos que nosotros apenas empezamos a descifrar? Para comprender las líneas no basta con verlas desde arriba. Hay que imaginar el movimiento de columnas de personas recorriéndolas. El desierto era un escenario ritual. En varios trapezoides se hallaron huellas de tránsito repetido, y en los extremos de algunas figuras, líneas largas y triángulos, se acumularon piedras, carbón y ofrendas como cerámica, conchas, semillas o miniaturas. Actos rituales detenidos en el tiempo. Marcus Reindel y Johnny Isla observaron que muchos trapezoides se orientan hacia quebradas y valles, como si marcaran rutas de peregrinación o puntos liminales del paisaje. Cuando convergen, lo hacen en cabeceras o promontorios, donde suelen encontrarse estructuras de piedra que habrían servido como altares o miradores. En este sentido, las líneas organizan el movimiento y encuadran el territorio. Ahora bien, ¿por qué el desierto? Porque el desierto exhibe lo que en otros lugares queda escondido, es decir, la geometría de la devoción. En la sierra, el culto a los apus se manifiesta en huacas, morros, rocas singulares, lagunas, y en apachetas, montículos de piedra en pasos de altura. En la costa, el equivalente es una pampa abierta que permite dibujar el rito. La arena, aquí, es pizarra. Sobre esa pizarra se trazan los signos, un bestiario que convoca fuerzas del mundo. La araña evoca fertilidad y constelaciones. El mono, con su cola en espiral, la lluvia y un universo amazónico. La ballena y el cormorán, el mar que alimenta acuíferos. El colibrí, flores y estaciones. No es un zoológico, es un sistema de signos sagrados. Los cálculos de Anthony Aveni muestran que muchas líneas rectas se agrupan en haces paralelos que enmarcan sectores de la pampa. Al proyectarse, dialogan con quebradas, ojos de agua, conos aluviales y montañas del horizonte. Como corredores visuales, conectan puntos sagrados, astronomía, en parte, hidrología, también, pero sobre todo, una topografía convertida en devoción. En Cahuachi, centro ceremonial de Nazca, la vida ritual fue intensa. Banquetes, chicha, cerámicas con símbolos de sacrificio y cabezas trofeo. Allí, el poder religioso marcaba el calendario agrícola y las comunidades bajaban a la pampa para hacer caminar las líneas. La arqueología reciente ha mostrado que las líneas no fueron un misterio único, sino una obra en fases: geoglifos paracas en laderas, Nazca en pampas, nuevas figuras detectadas con drones y algoritmos. Muchas se ven desde el suelo, no solo desde el aire. Son caminos, escenarios de procesión, paisajes vivos. El clima puso a prueba esa devoción. Sequías e inundaciones obligaban a reforzar rituales y a renovar ofrendas, superponiendo figuras y líneas como un libro reescrito en el desierto. El arte Nazca, en cerámica, textiles y suelos, repite una misma gramática de símbolos, donde nada es decoración. Todo es mensaje. No había un estado central, sino valles y señoríos que compartían creencias. Las pampas eran espacio neutral, activado por música, danza y procesiones sonoras que aún hoy podemos imaginar entre ecos y polvo. Con el tiempo, Cahuachi perdió peso y los geoglifos cambiaron de uso,
pero no desaparecieron. Los incas los vieron, los españoles pasaron de largo, y recién con los aviones se comprendió su magnitud. Gracias a María Reiche, el mundo empezó a protegerlos. Hoy las amenazas son otras: tráfico, minería, urbanización, y sin embargo, las líneas siguen ahí, como un archivo abierto. Nazca no es un enigma para extraterrestres, es una lección de cómo una sociedad sin escritura ni hierro pudo domesticar acuíferos, organizar peregrinaciones y hacer del desierto un templo. Es paisaje, calendario y memoria. Quizá la pregunta que nos devuelve sea la misma de hace 2000 años. ¿Cómo habitar nuestro territorio en tiempos de sequía e incertidumbre? Los nazcas respondieron con geometría y paciencia, caminando juntos sus promesas. Nosotros podemos leerlo como un manual ético: cuidar el agua, sostener el ritual de la comunidad, recordar que el suelo también es lenguaje. Nazca no pide creer, pide leer, y leer a veces es caminar.